Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una transmisión más de Sembrando Juegos, tu canal para conocer cómo crear mejores juegos. Y hoy tenemos un invitadazo, un miembro de distintas comunidades y ya hemos tenido la oportunidad de participar en los canales que él nos va a comentar un ratito más. Tenemos aquí a Francisco Paco Lepe en un sabadito por la mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. No, muchas gracias por acceder. Es una persona que cuando tuvimos el gusto de conocernos en la asociación de, bueno, en la agrupación de devs, pues todo el modelo que trae, todo su historial, se me hizo muy, muy interesante. Bueno, lo conocen de que tenemos GameLab, un laboratorio para creación de juegos, y cuando nos platica todo lo que anda haciendo con Ludolab, pues fue así como que, "Güey, tenemos que platicar. Ah, por cierto, el canal es así como muy abierto, puedes o no decir groserías si quieres o no quieres. El objetivo es platicar con otros desarrolladores, con estudiantes, con profesionales, con gente que estamos tanto en hobby o industria de videojuegos, de juegos de mesa, platicar nuestras experiencias y pues tú tienes un montón de cosas y una perspectiva, en mi opinión, quizás tú me dirás, oye, estás equivocado, diferente a lo que normalmente vemos. Vemos como muy académico, vemos como muy industrial, pero lo que tú estás haciendo me parece muy, muy, muy distinguido. Platícanos un poco, ¿quién eres y qué andas haciendo por ahora? Pues, pues mucho gusto para tu audiencia. Pues yo me llamo Francisco Lepe, soy aquí pues de Colima, Colima. Para los que no ubican es un estado chiquitito que está al sur de Jalisco. Y pues, como comentas, pues sí, me dedico a la investigación y desarrollo de videojuegos, ¿no? Estoy intentando estar en el cruce entre academia e industria por necesidad, ¿no? Porque estar 100% de un lado o de otro, pues, no sé, como me gusta la investigación, no puedo dejarla de lado, pero también como me gusta el desarrollo, no lo puedo dejar de lado, ¿no? Siento que son como tener dos brazos para mí, entonces por eso pues es que estoy intentando estar en ese inter, ¿no? Y pues platicarte de mí, no sé, como qué les gustaría escuchar o qué les sueles preguntar a tus invitados. No, no, un montón de cosas. O sea, a ver, Colima es un estado y ciudad relativamente pequeños, pero me tiene sorprendido. O sea, la cantidad de innovación, de empresas de desarrollo de software y amigos que han salido de Colima, una pequeña ciudad. Y eso, al menos en México, y platicándolo para Latinoamérica, han salido muchas iniciativas de pequeñas ciudades. Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Puebla y hoy Colima. ¿Por qué Colima ha brillado tanto recientemente? ¿Qué hay allá en Colima aparte de gente increíble? Pues aparte de gente increíble y de calor y fruta, no, pues lo que pasa es que tenemos la necesidad, ¿no? Y que tenemos también la ventaja de que estamos, digamos, en el corredor mismo que genera Jalisco, ¿no? O sea, prácticamente no hay diferencia entre el sur de Jalisco y Colima, estamos incluidos, ¿no? Y pues también llega hasta Michoacán. Y bueno, pues también el hecho de que tenemos aquí, pues, eh, en ciertas cosas el número uno y en ciertas cosas el número dos, el puerto más importante del país en términos comerciales e industriales. Entonces es un hub, digamos, pues de movimiento de diferentes perfiles, diferentes personas. Entonces es una ciudad y un estado pequeño, pero con un porcentaje, digamos, de inversión en innovación pues alto, ¿no? Por lo mismo, por, por el puerto, por su ubicación geográfica y demás. Y pues eso es lo que permite pues que estemos trabajando en diferentes cosas porque no estamos tan lejos de los grandes jugadores. Esa es la ventaja, ¿no? Que tenemos a lo mejor quizás en comparación con otros espacios. Perfectísimo. Y platicas Uh -huh, tres cosas que me llaman mucho la atención. Una es la parte industrial. Antes uh de -huh. iniciar esta transmisión, platicábamos de cómo hacer industria en videojuegos de México al mundo, de Latinoamérica al mundo, y hay muchas ideas. Podemos platicar un montón de horas sobre eso. Y entra un tema que generalmente en México, al menos en mi apreciación, es subestimado y no se le dedica la atención suficiente, menos con las últimas tendencias públicas, ¿no? La parte de la investigación. ¿Por qué es importante la investigación en por lo menos en concreto, en juegos de mesa, en videojuegos, en la industria del entretenimiento? ¿Por qué es importante la investigación? Es que, bueno, desafortunadamente a nosotros cuando estudias una ingeniería o una licenciatura enfocada a tecnologías y demás, te hacen mucho énfasis en el desarrollar, en el crear, en el diseñar, pero no te hablan de la otra parte, del otro 50% de la industria, que es el negocio. O sea, sí está bien si tú creas un producto, si tú creas un servicio, lo que tú estés ofreciendo, pero pues si no lo vendes, simple y sencillamente no tiene razón de ser. Entonces, digo, aunque sería muy bonito
pintar un mundo de color de rosa en donde toda la gente hace las cosas por amor al arte, por amor a la humanidad y que todo fuera gratuito, pues no funciona así el mundo, ¿no? Entonces, la parte económica, la parte de mercadotecnia y la parte de negocio es el otro 50% de la industria que a nosotros no nos hablan, pero que bueno, que gracias a las oportunidades que he tenido pues de estudiar en el extranjero y demás, sí las vi, sí las viví, sí las conocí de cerca y por eso es que me doy cuenta pues de que es tan importante. Y ahora, ¿por qué eso cómo lo vinculo con la investigación? Bueno, pues por el hecho de que al menos en los países de primer mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Japón y recientemente en China, quienes más invierten en desarrollo tecnológico, en innovación, en investigación, son las industrias, son las empresas. Porque ellos saben que la única forma de mantenerse competitivo es estar innovando de forma constante, estar presentando cosas diferentes, novedosas, mejoras, etcétera. Y eso, pues, ese es el corazón de la investigación. O sea, la investigación de eso trata de ver qué funciona, qué no funciona, por qué sí funciona, por qué no. Entonces, eso es algo que a nosotros a lo mejor en México no hemos captado, pero que el primer mundo lo sabe y lo tiene muy, son conscientes de ello, ¿no? Entonces, al menos pues tuve la oportunidad de ver y de convivir y de estar en empresas, en universidades grandes, pues, en donde eso es el pan de cada día. Pues por eso es que yo llegué con esa mentalidad, pues, o sea, para mí no es raro decir que la industria y la academia van de la mano. O sea, para mí eso ya era como de facto, pues, lo que debería de ser. Increíble, y aquí en México creo que hasta lo tenemos al revés, ¿no? Tienes un montón de, no sé, doctores que están encerrados en un laboratorio donde nada tienen que ver con la industria, y eso te puedo platicar de experiencias. Trabajé en industrias alemanas, estadounidenses y con clientes ingleses, y algo que veo que nos pasa mucho en México es, aquí venimos a manufacturar, o sea, a seguir procesos que alguien más nos mandó desde Estados Unidos, desde Alemania, desde el extranjero. Y a mí me pasó personalmente, ¿no? En mis jóvenes años de carrera, donde yo le dije a mi jefe en su momento, oye, yo quiero crear innovación, quiero crear maquinaria, quiero crear procesos industriales. Me dice, no, fíjate, tú eres mexicano, todo lo que aspiras es a replicar lo que los extranjeros venimos a decirte que tienes que hacer. Y naturalmente, pues ahí fue un rompimiento y fue una de las decisiones para las cuales convertirse en emprendedor, porque pues hay una posibilidad de innovar dentro de unas pequeñas escalas si tú quieres. Y sí, sí concuerdo precisamente contigo en esa apreciación. ¿Por qué en México y en Latinoamérica le damos tan poca importancia a esa conexión entre industria, investigación y creación de conocimiento? ¿Tú qué Yo crees? siento que es porque no se le había dado no había existido la necesidad. O sea, si vemos una, digamos, una análisis histórico muy somero, muy superfluo, pero realmente, bueno, al menos hablando de México, el México de nuestros papás, de nuestros abuelos, pues no tenían que llegar a ese punto. No era necesario emprender para ganar y vivir bien. Entonces, ellos, digamos, el México de los años 40, 50, 60, 70, 80 y 90 era un México en el que con tener una licenciatura o con trabajar en una empresa de maquilación, pues te ajustaba el dinero para vivir bien, estar casado, tener una familia, viajar, comprar casa, carro, etcétera. Entonces, pues al no ser necesario, pues la gente no le invierte. Entonces, los poquitos que sean emprendedores eran los famosos garbanzos de a libra, ¿no? Los unicornios, como algunos les llaman. Pero en una economía global, en una economía pues, tan frágil que nos ha tocado a los millennials y lo que les va a quedar a los centennials, pues es una en donde o innovas o mueres. Ya no tenemos nosotros, o al menos creo que de los que tenemos 40 para abajo, o los treintañeros, la mayoría, nos ha tocado vivir ese cambio, ¿no? De que ya hay unos que sí, pues tengo compañeros que sí les ha ido bien bajo el modelo antiguo, pero vemos un 50 y tantos por ciento más que no. Entonces estamos con 2, 3 trabajos, innovando, trabajando, moviéndole aquí, moviéndole allá, porque ya no ajusta. Entonces eso, nosotros estamos viendo la necesidad de innovar, de emprender y todo, y creo que eso es lo que va a llevar a que poco a poco, al menos en México, comiencen a fortalecerse, digamos, espacios en la industria que antes no estaban. Entonces, la maquila va a pasar a un segundo, un tercero, un cuarto lugar, y va a ser, los primeros lugares van a ser ocupados por innovación, por emprendimiento, por investigación, por cosas que antes no se veían en México. Y lo que vamos a tener que aprender, pues, es de que
No importa si estás prieto, chaparrito y vienes del cerro de no sé dónde, de un pueblito allá escondido de alguna parte de México, eso no importa. No importa si estudiaste la licenciatura, la maestría, el doctorado, o si fuiste a Harvard o no. O sea, ya la necesidad está y tienes que hacerlo y lo que importa es lo que estás haciendo para lograr esa meta. Y pues yo lo que sí veo es que las empresas o los grupos, los colectivos que sí van a funcionar, van a ser los que estén más metidos en esto. De acuerdísimo. Y hablaste de un tema que me fascina entenderlo, no me considero experto para nada, pero sigo a un par de personas, intento informarme lo más posible, el tema generacional. O sea, cada década las formas en que se hacen, por ejemplo, en concreto videojuegos, cambia a una aceleradísima. Estaba precisamente leyendo que lo que Indie Game de Movie, la famosa película que inspiró a muchas personas a abrir un estudio independiente en el 2012, si no me equivoco, todas esas técnicas ya no funcionan. O sea, cada 6 meses, cada año se reinventa todo el conocimiento, sale la nueva forma de distribuir videojuegos. En juegos de mesa no se diga, 2018 fue la meseta de la era dorada del desarrollo independiente de juegos de mesa y vamos a la baja, no se diga por condiciones del 2020, etcétera. Esto cambia a una velocidad aceleradísima, por no decir endemoniada. ¿Cómo un estudiante, un profesional, un pequeño empresario, la industria AAA quizás más adelante, cómo nos podemos poner al corriente en esa hipercompetitividad donde ya es una lucha encarnizada por destacar y sobrevivir? Desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Pues es que tú mismo lo dices, o sea, es que, digo, si te metes en eso te das cuenta, o sea, es como una carrera constante, el que se retrasa pierde, el que se rinde pierde, el que se voltea pierde, y tienes que estar constantemente cambiando, mejorando, y es que, pues, digamos, de cierta manera, eh, estamos viendo una democratización del medio. O sea, eso lo han vivido mucho en comunicación, y lo veo con amigos, compañeros, que son del área de las comunicaciones, que cómo me lo cuentan, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en los antiguos medios de comunicación, digamos, cuando Televisa era Televisa, la de antes, cuando TV Azteca era TV Azteca de antes, la única forma en términos de medios, de ser alguien era entrando o a Televisa o a TV Azteca, al menos en México. La única forma de que tu producto, tu serie, lo que fuera famoso era si se pasaba por Canal 5 o si se pasaba por Canal X o si fulanito de tal hablaba al respecto o si comentarista de tal hacía algo. Pero desde que vivimos la revolución del Internet, más en los 90 y demás, ya con la entrada de YouTube y con las redes sociales, pues la verdad es de que ahora tenemos a personajes como la mentada Yuya, ¿no? O gente que ni, ni llorando hubiera llegado al éxito nunca antes, ¿no? Entonces, pues eso es lo que, digamos, genera la democratización. O sea, cualquiera, desde cualquier lugar, con recursos como un celular y demás, puede ser el streamer o el youtuber o el VTuber más famoso del país y demás, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, aquí es súper chistoso es que la youtuber a nivel internacional más famosa, menor de 12, 13 años, era de aquí de Colima. O sea, era una niña que vivía aquí a 15 minutos donde vivo yo. Vaya. Entonces, es sorprendente como en habla hispana, la youtuber menor de, creo que de 14, 13 años, la más famosa a nivel internacional era una niña aquí mismo de mi ciudad. ¿Y por qué fue eso posible? Bueno, pues porque precisamente cualquiera con un número bajo de requisitos, pues puede entrar a la competencia y pues ya no es necesario pues que la gente se traslade a la Ciudad de México para entrar a la empresa indicada que es la única que puede hacerlo. Y ahora eso está pasando con los videojuegos, y con los juegos de mesa y con todo en general. Pues cada vez hay más herramientas que son más sencillas de usar, cada vez hay más espacios donde es más fácil publicar tu contenido, cada vez hay más apertura del mercado, porque la gente ya no dice, ah, no, es que si no viene tu juego de Square o de Enix, yo no te compro. ¿No? Ya eso ya, los gamers ya no se fijan tanto en el estudio o quién lo está haciendo, ¿no? Y es por eso que tenemos casos de éxito de estudios de 3 a 10 personas. Entonces eso creo que se va a volver cada vez más normal y más común, lo cual pues a la vez va a significar que pues la competencia sea más dura, ¿no? Porque ya no te va a garantizar, o sea, el hecho de que tú estés en un estudio AAA o que tú seas parte de un equipo de un estudio AAA, ya no te va a garantizar que siempre vas a tener trabajo, que siempre vas a tener éxito y que siempre te va a ir bien. O sea, eso Sí. ya no. Entonces, pues por eso es que se va a volver cada vez más encarnizado y que vamos a ver un enfoque, yo sí, bueno, no lo veo yo sí, un enfoque más en el talento
más que en los recursos que tienes para hacer las cosas. Entonces, yo sí creo que va a ser más común cada vez que el contenido generado por gente talentosa, independientemente de donde esté, va a ser más común. Entonces vamos a ver, yo espero, en 5 o 10 años a lo mucho, que el juego del año sea ganado por un equipo de chavos de la India, en una comunidad de Calcuta, con computadoras viejitas. Sería un sueño, ¿no? El decir de, ok, ya, cuando ya comencemos a ver en los eventos importantes la presencia de grupos independientes, de colectivos, de gente, de empresas pequeñas, yo pienso que ya vamos a ganar todo eso. Concuerdo muchísimo, muchísimo con esa opinión y salen muchísimas ideas. Por ejemplo, la famosa lucha entre los independientes y los industriales. El independiente tiene mucho más un sueño, quiere transmitir una idea. El, el industrial, pues quizás tiene inversionistas atrás y tiene que hacer el refrito y tiene que sacar la segunda parte del juego para garantizar un número de ventas. Yo como resumo esas perspectivas es desarrollo profesional de videojuegos. O sea, lo haces con un interés económico, quieres que te vaya mejor que si no lo haces y finalmente quieres todo ese talento artístico, creativo, de negocios, de investigación, probablemente lo quieres desarrollar a un siguiente nivel. Y eso me lleva como, pues en esa lucha encarnizada, en esa lucha como tan compleja, cómo entra pues ese público, porque finalmente nos debemos al público. Y estaba escuchando unas conversaciones que tuvieron con unos cineastas mexicanos y es la típica historia, ¿no? Me tuve que ir a Estados Unidos para tener los recursos, actores, talento, inversión, porque desde México es muy complicado. Te puedo decir, por ejemplo, que en el 2020 tuvimos inversión extranjera para poder desarrollar nuestro juego, porque en México pues es más difícil de encontrar, etcétera. Nos vamos más a negocios tradicionales de construcción que generan un retorno de inversión más estático, etcétera. Más aparte lo termino de hilar con que en México jugar está mal. O sea, es preferible que veas la telenovela de moda o el programa de espectáculos a jugar. Los niños no pueden jugar sus videojuegos, pero la señora, la madre de casa, la familia puede ver un programa de espectáculos de nulo valor cultural y quizás un poco de entretenimiento. Entonces, cuando combinas todas esas condiciones latinoamericanas, pues yo siento al menos que estamos un poco rezagados con respecto a los países que estamos platicando en primer mundo. ¿Cómo juntamos todas estas condiciones para los próximos 5 años de desarrollo independientes de Latinoamérica? Pues bueno, ahora sí que depende hacia qué segmento del mercado te estés fijando, ¿no? Si quieres ir ver a mayorías, pues sí, efectivamente, ¿no? México y Latinoamérica siguen siendo todavía países de telenovelas, de fútbol, de tomar cerveza los fines de semana y de ver las ñoñerías como algo malo, ¿no? Verlas como ñoñerías o como, perdón la palabra, como joterías o cosas tontas que no tienes por qué andar perdiendo el tiempo. Pero pues esa mentalidad, la verdad, la veo cada vez más en decadencia, ¿no? O sea, si tú ves índices de cantidad de personas que ven el fútbol, las telenovelas, cada vez es menos. Cada vez es menos, cada vez es drásticamente menos y todo está cambiando gracias a la democratización de los espacios, de los medios y demás. Entonces, ¿cómo podemos llegar? Pues tenemos que, sí, vamos a seguir siendo un producto de nicho, pero cada vez va a ser un nicho más sustancial, más grande, más corpulento. Entonces, creo que con la llegada, con el fortalecimiento de espacios como el Game Pass de Microsoft, como lo está queriendo hacer también PlayStation, como lo va a tener que hacer Nintendo, porque no se puede quedar atrás, como lo está haciendo Steam y otros, creo que van a ser, creo que el streaming va a ser el, el manantial de agua fresca que emane para salvar de la sed a las empresas mexicanas que nos dedicamos a esto. Porque, digamos, cuando el único requisito es que cumplas con una serie de puntos para subir tu juego a una plataforma, no es tan difícil como tener que rezar 3 rosarios para que X persona te acepte en una reunión, para ver si te aceptan publicar tu juego, para ver si consigues los medios para en físico imprimir copias y para ver si consigues quien te las distribuye. Toda esa cantidad de intermediarios que en su momento fueron necesarios, hoy en día ya no tanto. Al no ser necesaria esa cadena de distribución y al existir un canal directo para que tú publiques, creo que vamos a empezar a, a llegar a ese tipo de espacios y a traer ese tipo de recursos a México. Y otro punto que también lo estaba hablando con un compañero de la industria es de que pues los juegos en México no tienen que ser el típico juego basado en alguna cultura indígena, ¿no? Puede ser un juego de fantasía medieval europea y ser hecho en México por mexicanos, con todo hecho en México.
Entonces, no es limitante, ¿no? No tienen que ser juegos con una Fridita pintada y con una calaverita para que sea mexicano. O sea, el talento mexicano es capaz de crear historias de todo tipo. Este, Digo, ahorita que mencionaste los cineastas, pues hay cineastas mexicanos que sus películas nada que ver con México muchas veces, ¿no? Y aún así son cineastas mexicanos exitosos. Entonces yo creo que creo que vamos a empezar a ver juegos y estudios de videojuegos exitosos a nivel internacional, cuyas creaciones no necesariamente estén vinculadas a la cultura mexicana, y empezar a traer ese tipo de recursos al país, que es lo importante. De acuerdísimo. Y aquí yo metería quizás como método científico. Ya ves que hay mil teorías basadas en esa, Lean Startup. Hay muchísimas como modelos de, pues pruébalo en chiquito, haces una experimentación y lo vas determinando. Durante esta semana hubo varias charlas, varias discusiones en texto, en grupos de diseño de videojuegos, diseño de juegos de mesa, sobre pues cómo tenemos distintas perspectivas. Por ejemplo, hay algunos diseñadores que dicen, oye, quiero hacer mi juego mexicano para mexicanos. Y está bien, ¿sabe? Obviamente no lo podemos de ninguna manera minimizar ni decir, oye, estás mal, etcétera. Lo que han encontrado es, por ejemplo, y solamente 100 personas van a apoyar por Kickstarter a desarrolladores mexicanos de juegos para mexicanos. Y ese es el tope que actualmente tenemos, 100. Y si con eso puedes subsistir, sobrevivir, hacer un crecimiento, si es lo que tú quieres, adelante, está bien. Me ha tocado también, por ejemplo, yo estoy en la ciudad de Chihuahua, que está al norte de México, cerca de Texas. Y tengo amigos que son artesanos de juegos de mesa. Y los quiero mucho, se me parecen unas personas increíbles, un talento en bruto así increíble. Y dicen, yo puedo sacar 20 copias de juegos de mesa. Esas 20 copias las llevamos al entorno industrial donde una tirada ideal son 3,000, 5,000 para arriba y dicen, oye, esos 20 no corresponden con los 5,000 de que son mi expectativa. Y ahora que me toca trabajar con editoriales de juegos de mesa americanas, me dicen, si tu juego no tiene un potencial de 10,000 personas, ni siquiera lo voy a voltear a ver. Entonces creo que no hay esa alineación de intereses y de expectativas entre el artesano, el diseñador novel, la industria joven, el creador de videojuegos que voy a decir, lo quiere hacer el juego de acción aventura mexicano, quiere hacer el plataformas mexicano. Entonces, creo que en eso también nos perdemos un poquito. Hay tantas ideas sobre cómo hacer videojuegos por hobby, en pequeño, en gran escala, industrial, a nivel internacional, que todos esos esfuerzos y toda esa emoción se dispersa y no avanzamos juntos, digámoslo así, como un grupo pues con intereses en conjunto. ¿Tú cómo has visto eso, ya que fuiste al extranjero, que vienes aquí a esta realidad, digamos, de diseñadores, desarrolladores, empresas? ¿Cómo lo has visto? Híjole, es que no te voy a decir que está mal que haya gente soñadora que le guste, que quisiera, pues, por ejemplo, no sé, hacer un juego o un producto o servicio al- con, digamos, inspirado o completamente basado en su cultura local y solamente para los locales. Pero pues esa es la realidad de la industria, ¿no? O sea, si tú solamente quieres hacer un juego que solamente les va a llamar la atención a 100 personas, pues no te sorprendas si el máximo que te compran, pues son 100. Entonces, son sacrificios que se tienen que hacer, pero eventualmente sí logran, o sea, eventualmente sí se puede llegar a lograr a crear juegos que sean culturalmente relevantes y comercialmente exitosos. Pero tienes que primero, digamos, tienes que ganarte un público. Tienes que ganarte el público, su respeto, su cariño y su pues ahora sí que su fidelidad. ¿Y cómo lo haces? Pues es que si hacemos así un histórico breve de la industria del videojuego, si te vas al tiempo, por ejemplo, de Atari y de la primera Nintendo, aunque a lo mejor a muchos de nosotros no nos tocó sus tiempos, ¿no? A mí sí me tocó Nintendo, pero ya en sus años finales, casi al poco tiempo que salió la Super Nintendo. Pero si ustedes se acuerdan, los juegos antiguos podían ser japoneses, pero no tenían temática japonesa. Podían ser ingleses, pero no tenían temática inglesa. El juego, por ejemplo, uno de los más famosos del mundo es Pac-Man. Y Pac-Man es japonés y no tiene nada de japonés el juego. Mario, Mario no tiene nada de japonés. Es un plomero italiano que quiere salvar a una princesa rubia en un mundo de fantasía. Esto no es Japón. Eh, el erizo Sonic no tiene nada de japonés y es de Japón. Entonces, si te vas y dices, bueno, es que no tiene que ser a fuerzas, para que algo sea mexicano, no tiene que ser a fuerzas el gordito bigotón de sombrero en una chalupa en Xochimilco intentando salvar a la princesa Xochitl del castillo de Chapultepec.
O sea, no tienes que exagerar en lo mexicano para que sea algo mexicano, para que esté bien hecho. Si lo quieres hacer, qué bueno, pero creo que al menos si nos basamos en lo que ha sido exitoso en otras partes del mundo, pues las empresas como Capcom, como Nintendo, eh, Sega, Square, Enix y demás, son empresas que las primeras 2 décadas prácticamente de su existencia no crearon algo típico de su propio país. En el caso de las europeas, igual. O sea, no han creado, por ejemplo, las empresas europeas de videojuegos que se conocen, las más famosas, pues de Inglaterra, de Polonia, de Francia, de diferentes estudios, este, pues no hacen juegos típicos europeos. O sea, los ingleses no están con sus papas y pescado comiendo los personajes, ¿no? O sea, y no están en Londres ahí tomándose el té. Pero tú sabes que es un estudio inglés, les va súper bien y quizás eventualmente sí saquen el título que sí sea típico de allá. Pero pues, ¿cómo lo traducen eso? Bueno, pues hacen bueno, ahí como si tienen muy metido la parte del negocio, pues les dicen, bueno, puedes meter sensibilidades, elementos, puntos de la cultura que sí lo hacen un poco típico, pero no tan típico. Entonces están por ejemplo, elementos de juegos como Pokémon, que sí tienen elementos japoneses, pero están lo suficientemente internacionalizados como para que la gente de otros países no choque y no diga es que esto no, porque está demasiado, este, es demasiado japonés. Entonces creo que eh, espero que con el tiempo pues se logre este diálogo entre industria y academia, se logre este diálogo entre cultura y negocio, de que pues está bien que tú metas parte de ti, parte de tu cultura, parte de todo, pero si lo logras balancear en el sentido de que sea, de que permitas experiencias de que cualquier persona del mundo lo pueda disfrutar y metiéndole ciertos elementos, creo que lograríamos más el éxito. Y Estoy muy de eventualmente sí acuerdo. podría ser que tuviéramos el juego ultra hiper mexicano, ¿no? De Pedro Infante en la película del Santo y que sea un éxito, ¿no? A lo mejor con el tiempo sí podríamos llegar a eso. Estoy muy de acuerdo, es algo que frecuentemente menciono, que tenemos que ponernos de acuerdo entre, si quieres, instancias públicas, entre centros de investigación, entre universidad como formación de profesionales, entre independientes, etcétera. ¿En qué medida? Es difícil que todos nos pongamos de acuerdo exactamente en los mismos objetivos, pero algunos debemos tener, y por eso por eso yo le veo muchísimo valor en que tengamos esos espacios de diálogo y requiere mucha negociación. Creo, a ver, esta es una posición totalmente personal y puede estar sesgada, que a veces a las universidades no les interesa dialogar y negociar. Me ha tocado estar en reuniones con X universidades y, oye, es que la industria pequeña mexicana tiene estas necesidades. Y me dicen, no, pues no nos interesa, preferimos atender estas necesidades más del triple A, que en México hay muy pocos. Entonces, creo que es eso, como ceder, negociar, decir, oye, sí está bien, estos son los intereses de mi estudio y obviamente tenemos un interés de crecimiento económico y obtener los resultados financieros que nos piden nuestros inversionistas. Es una prioridad, pero no es la única prioridad. También es prioridad de dónde vamos a obtener el, el público, la generación de audiencias. Y mencionaste algo importantísimo que creo que todos somos un poco verdes, los latinos, los mexicanos, en eso. Hacemos el juego pensando en quién sabe quién. Y si vemos tendencias en el extranjero, primero se fijan quién es el público que lo va a jugar, hacen un fuerte análisis de sus necesidades o de sus deseos y posteriormente diseñan el producto sobre eso o sobre experiencia previa también. Algo que me ha dado mucho gusto recientemente es ver estudios mexicanos que ya tienen 3, 4 producciones, que tienen ya más de 5 años, que no solamente se quedan con el conocimiento que hicieron en su mismo estudio, lo que te genera quizás una ceguera de taller, sino empiezan a invitar personas independientes de otros lados que han tenido, si quieres, un nivel de experiencia mayor, ponle, no son los máximos exponentes en la industria porque pues, no tiene sentido, tú no estás ahí de cerca, pero alguien que está a un paso arriba de ti, que quizás no está en México, porque en México el top es como ligeramente bajo en comparación con el resto del mundo, pero tienes otros puntos de referencia, tienes una cadena de contactos, etcétera, etcétera. Entonces estoy muy, muy de acuerdo en eso, que tenemos que ponernos de acuerdo en el papel de cada uno. Creo que hay mucho, no sé si llamarlo egoísmo, ¿no? O me estoy tan enfocado en mis objetivos personales como instancia, como empresa, que, que pues tiene muchísima relación con eso. Pero tengo Eh, que, ¿están timbrando un poquito? Voy a seguir, disculpa, no te ahorita preocupes, regreso. hacemos una pausa, volvemos en un minuto.
Volvemos después de una pausa técnica para checar unas cosas por acá, pero ya estamos de nuevo. Y nos quedamos con esa idea de la necesidad de vincular pues muchas instancias separadas. Y voy a poner una idea aquí en la mesa. Creemos que solos podemos. O sea, parte de ese ego, voy a ponerlo desde mi perspectiva, el ego del emprendedor, el ego del doctor, el ego de la autoridad. Y creemos que solo podemos con todo. Yo humildemente he tenido que reaprender este 2020 que mi capacidad, si es algo, existe, por algo estoy aquí, ¿no? Pero es poquita. Por ejemplo, mi talento artístico es nulo y tenemos a un grupo de artistas increíbles que le dan vida a nuestros proyectos. Mi especialidad, pues son otras cosas que la experiencia y mi personalidad me han dado. Y si lo extrapolamos de nuestro estudio, que son como instituciones, de este estudio es el más fregón y tiene el mejor PR y por lo tanto no requerimos de nadie, pues sí requerimos de un ecosistema que no está necesariamente bajo nuestro control y eso nos frustra como emprendedores, como líderes, como autoridades, como expertos. Y eso yo lo veo mucho en la cuestión de egos, que no me voy a meter demasiado. Necesitamos tener ego como líderes, lo entiendo. Y es adaptarse a esas formas de colaborar y de pensar. Y pues también no sentirnos mucho, o sea, de, oye, pienso diferente que tú. Estamos en un sistema económico, político, social, ciudades, pensamientos, etcétera, y aún así podemos colaborar y ha sido como el gran aprendizaje en estos últimos 5 años. Es dificilísimo, es muy duro unir los intereses de personas distintas, pero es lo que nos ha permitido avanzar, por lo menos a nosotros. ¿Y cómo visualizas que pudiéramos hacer ese match entre la universidad como un centro de formación eh, pues de talento para las organizaciones? Si es prusiano, si tiene métodos más modernos, lo podemos platicar muy largamente. La universidad como un centro de investigación, generación de conocimiento, las empresas como organizaciones para creación de productos, servicios y generación de derrama económica, y en particular esas personas que son estudiantes, que están a punto de salir, que se van a enfrentar a su primer empleo y quieren entrar a trabajar, que pongo una idea también que escucho mucho. Ah, quiero pertenecer a la industria. ¿Qué significa pertenecer a la industria? Abrir un estudio, investigar sobre ello, quieres un empleo, quieres ser un líder y formar un producto. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Qué te viene a la mente? Híjole, es que es una pregunta compleja, pero que la respuesta a veces es tan simple que a veces como que nos asusta, pero creo que cuando los intereses de todos los involucrados se alineen es cuando todos vamos a comenzar a movernos hacia allá. Aquí el problema que yo he visto, al menos en México, digo, no tengo mucho tiempo desde que regresé a México, pero lo que he visto en este poco tiempo, mucho según se quiera ver, pero es de que, digamos, para las universidades no hay interés, entre comillas, porque no creen que haya una industria lo suficientemente grande. Al menos las universidades públicas y sobre todo las privadas, pues ellas tienen que ofertar carreras o programas que la gente quiera estudiar y para los cuales les vaya a pagar. Entonces la gente no paga si no hay una industria en la cual trabajar. Esa es una realidad. Para gobierno, ellos no invierten si no hay una industria o academia interesada en hacer algo. Porque al final de cuentas, en gobierno no son actores. En gobierno a lo más son facilitadores, son creadores de espacios, son apoyadores o financiadores, pero no son actores. Ellos no hacen las cosas. Entonces, pues para gobierno, pues no tiene sentido apoyar en una área, en un espacio, si no hay nadie que vaya a hacer algo al respecto. Y para la industria, desafortunadamente aquí, pues tú has mencionado, a veces es por egos, a veces es por necesidades, a veces es por desconocimiento, pero los estudios pues han permanecido separados, a veces unidos, a veces sí, a veces no, a veces ciertas cosas, pero porque no ven un interés común. Y aquí en lo que yo les diría a todos, los tres diferentes actores, es de que el pastel es tan grande que ni todos los mexicanos juntos nos lo alcanzaremos a comer. O sea, México tenemos 145 millones de personas y ni aunque los 145 millones fuéramos todos ingenieros desarrolladores de videojuegos, nos alcanzaríamos a comer el pastel, porque pues es un tipo de, digamos, de servicio o producto enfocado a toda la humanidad, entonces no te alcanzas a terminar. Entonces, ¿cuál sería el interés común? Bueno, pues que te des cuenta de que es uno de los servicios o productos más vendidos a nivel mundial. Creo que la industria de los videojuegos hace 2 años o 3 se convirtió en, o sea, toda la industria de la música y toda la industria del cine juntas. Ni siquiera la música y el cine juntos venden más que los videojuegos hoy en día.
Entonces, en términos de contenido mediático, es el contenido mediático que más vende, que más reditúa, que más llama la atención. Entonces, decir que hay un mercado para los videojuegos es sobreestimarlo. Hay muchísimo mercado para los videojuegos. Entonces, saber que hay negocio, que hay oportunidad económica, es importante que lo sepamos todos. ¿Y qué necesitamos hacer o qué podríamos hacer para que nos unamos, digamos? Bueno, yo diría, como industria, unirnos todos. Saber que el hecho de que a tu compañero, a tu amigo, al otro estudio le ha ido bien, no significa que a ti no te puede ir bien. Entonces, el fortalecer, primero que nada, generar un ecosistema y después fortalecerlo, creo que sería lo importante. Segundo es tocar puertas y comenzar a dialogar, a integrarnos con la academia. Porque si hay, ahorita yo sé que hay pocos investigadores que se dedican al mundo de los videojuegos. Yo conozco a varios que lo tocan como tema secundario o terciario, pero son muy poquitos los que lo tocan como un tema principal. Y son tan poquitos, de hecho, creo que nada más hay como 2 laboratorios en México, muy pequeñitos, que todavía no tienen publicación al respecto. De hecho, pues como nosotros somos uno de los públicos que estamos empezando a publicar y tenemos poco tiempo haciéndolo. Entonces, pero si empezamos a vincularlos y a que los investigadores, que sean no los grandes, no los PTCs ya viejitos, pero sí los nuevos, los 20añeros, 30añeros que apenas están empezando su carrera de investigación, si los logramos interesar y ellos, pues podremos empezar a tener nuestro espacio en la academia. Ya por último, pues si ven un esfuerzo unido de academia e industria, pues gobierno va a seguir, porque gobierno a final de cuentas, pues te digo, o sea, el gobierno no son actores, el gobierno no crea, no genera, no produce. El gobierno abre espacios, gestiona espacios, mueve recursos, invierte, pero hasta ahí. Pues, y si bien una industria y una academia que existe, que está apuntando hacia algo rentable, pues eventualmente vas a lograr que actores como la Secretaría de Economía, como una dirección que se dedique a innovación y emprendimiento de ciertos gobiernos se animen y comiencen a invertir en eso. Muy Y bien, sí, así eventualmente se va a lograr. es muy fácil quejarse, es muy fácil ser dramático, pero llevar un plan a la acción y realmente ser esa pieza clave que dentro de un engranaje más complejo que nos va a permitir llegar a un siguiente nivel, creo que es muy necesario. Y algo que, por ejemplo, en la Asociación Jalisciense de Industrias que me tocó participar, etcétera, yo sí les pongo preguntas bien sencillas y bien difíciles al mismo tiempo. O sea, sencillas de decir, difíciles de contestar. A ver, chicos, a ver, vamos a juntarnos, nos juntamos una vez al mes, chido. ¿Qué queremos? No, pues quiero esto, quiero esto, quiero esto. Bueno, ¿por qué lo queremos? Y es la pregunta realmente complicada, ¿no? Que creo que la investigación nos puede dar muchísimas fortalezas. Tú lo que estás mencionando respecto a eso, o sea, ¿por qué tener una buena comunicación, por ejemplo, con gobierno? Muchos pequeños empresarios sentimos que el gobierno es más un lastre que una ayuda, pero es una gran ayuda para grandes empresas. ¿Por qué? Tú lo mencionaste muy claramente, porque hay un interés. Si eres una gran empresa, claro que me conviene asociarme contigo. Si estás generando 3 empleos, pues tu impacto es mucho menor, por más que nos duela aceptar esa, digamos, realidad en ese sentido. Y esa como multiplicación del resultado, del esfuerzo y finalmente el valor que aportamos a algo que he aprendido en el año 2020. No es lo mismo, como lo mencionamos, muy respetable, hacer una pequeña artesanía que va a llegar a 10 personas, a tener un producto que potencialmente va a llegar a 10,000, que se va a ver en tantos países, que va a representar a México dentro de un escaparate internacional que si se queda en México tiene cierto valor, es diferente si se proyecta en otras partes del mundo con otros valores adquisitivos. ¿Qué tal si hablamos de temas de economía? ¿Qué tan fácil es comprar un juego en México comparado con el poder adquisitivo de un europeo? Digámoslo así, una comparación contra el español. Y ayer estábamos discutiendo sobre eso. Un español gana aproximadamente muy redondo, obviamente es una generalización que simplifica mucho, 800 pesos al día, el mexicano puede ganar unos 100 pesos al día, 8 veces más. El juego con el mismo costo va a ser, digamos, 8 veces más fácil de adquirir por otro país, ¿no? Entonces, entender esta situación nacional e internacional a veces nos duele y cuando hablamos de esas duras realidades con colegas de la industria, pues como que cambian el tema o se ofenden, se molestan, pues bueno, es parte de una verdad que nos acerca a una realidad, si lo queremos ver así, pues sobre las condiciones en las que estamos. Y también muchas veces pues es de dónde partimos y es complicado, ¿no? O sea, somos un grupo de personas que ponemos nuestros ahorros, nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor intención y queremos cierta cosa, generar un videojuego por trascendencia, por economía, por
por lo que tú quieras y mandes, ¿no? Lo veo mucho de valor en ese sentido. Y eso me lleva a una pregunta que seguramente has escuchado N cantidad de veces. Creemos que la investigación es hacer un documento, un white paper, una tesis que se va a quedar archivada como el de mi posgrado, por ejemplo, tema sobre el voto electrónico, y ahí está y no está aportando ningún valor. Realmente la investigación que aporta a la industria, ¿cómo es? ¿Cómo se visualiza? Híjole, bueno, pues abordando el primer tema que estabas mencionando, pues es que, bueno, hasta me ha tocado vivirlo, ¿no? Me ha tocado estar en reuniones de pitch, de negocios y demás, en donde les presentas tú al empresario, digamos, la creación de, por ejemplo, un videojuego para esto, y pues tú les dices, no, pues es que yo lo vendo, lo puedo vender a 300, 400 pesos la pieza, la unidad. Obviamente, pues, eso implica que necesitas una cierta cantidad de personas, pero pues al ser un producto caro, pues necesitas a lo mejor, no sé, 40, 50 mil clientes que te compren a 500 pesos para que el juego comience a ser rentable. Y hay muchos empresarios en México que dicen, no, es que yo prefiero venderle a 100 mil a 5 pesos. Entonces, es que no puedes vender tus 100 mil a 5 pesos. O sea, eso realmente no te salen las cuentas. O a lo mejor, pues sí, no, no te saldrían. O sea, los videojuegos son productos caros, costosos. Sí, efectivamente, son de vanidad, no son, digamos, no tienen una... Los videojuegos que son solamente videojuegos son solamente para entretenimiento y sí son costosos, ¿no? Pero si lo presentamos desde otro enfoque, decir, bueno, mientras que en España a cada ingeniero le tienes que pagar 800 pesos diarios, a ese mismo ingeniero con las mismas capacidades, nada más porque a lo mejor está más pretito, en México le pagas 100 pesos. Entonces, el costo de desarrollo en México, que efectivamente es mucho más barato. Entonces, ese es, digamos, es el pros versus contras. Creo que ese puede verse como un pro. Y si tú convences a los empresarios, a los inversionistas y demás a decirte, bueno, es un producto de nicho, velo como un producto de nicho, como un producto especial, como un producto de calidad un poco más alta, de lo que vas a vender menos, pero hacer de más precio, pues no tienes que vender la cantidad de copias que necesitarías tú, por ejemplo, como para que una venta de un refresco sea exitosa. Entonces, convencerlos y que vean cómo pues este es un modelo económico exitoso por el cual pues la industria del videojuego es tan grande. O sea, si no fuera así, no habría otros ejemplos a nivel mundial que son exitosos, ¿no? Claro. Entonces es eso, ¿no? Y respecto a lo segundo que decías, pues, ¿qué es la investigación de videojuegos? Bueno, pues te la resumo. Nosotros en la investigación de videojuegos también tenemos que crear un videojuego. También tenemos que crearlo, tiene que existir. Nuestros prototipos mínimo tienen que ser betas, betas funcionales, y a veces son betas tan bonitos como un alfa ya de una industria. A lo mejor no son tan elaborados porque no necesitamos para tanto tiempo, pero tienes que crear algo, tienes que probarlo, tienes que ver si sus resultados, tienes que tener, digamos, números o entrevistas o fotos o algo que te respalde los resultados y tienen que pasar por un proceso muy riguroso de revisión para que sea aceptado y lo puedas publicar. Entonces, en cierta forma, eh, los ciclos que viven las empresas de 3 a 5 años para realizar un juego y ver si funciona o no, los centros de investigación lo tenemos que hacer en uno, lo mismo, pero mucho más rápido, más acelerado, utilizando diferentes métodos ágiles y de creación más sencilla, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve la investigación a ti como industria? Pues de que nosotros somos una cajita de Petri en el cual lo que en tu ecosistema tardaría 15, 20 años en darse, nosotros lo podemos hacer en 1 o 2 años. Entonces ya sabes el resultado de lo que va a pasar en 15, 20 años si haces tú eso. Ya lo sabemos desde antes. Entonces tú te ahorras el tiempo y por lo mismo ya sabes si algo va a funcionar o no. O sea, por eso es que, por ejemplo, empresas como Microsoft sean de las que más invierten en investigación. O sea, en la industria, hablar de Microsoft es cosa importante, pero en la academia, hablar de Microsoft Research es también igualmente importante. Porque Microsoft Research, laboratorio de IBM, laboratorios Bell, se llaman, tienen la misma importancia tanto en la industria como en la academia porque ellos, o sea, no necesitan esperarse a que pasen 15, 20, 30, 40, 50 años de un producto o servicio, si lo puedes hacer en 1, 2, 3 en una investigación. Entonces, eso es lo que les permite a esas grandes industrias estar tan al frente en sus negocios, porque pues le invierten en esos laboratorios que hacen todo tan acelerado, tan rápido, porque podemos ver qué sí funciona, qué no funciona, lo mismo que tú harías en la industria, pero mucho más rápido.
porque tenemos otras reglas de juego. Me encanta muchísimo el concepto y sabemos Ujú, que en el 2020 se popularizó el generar contenido de entretenimiento. Voy a abrir mi canal de ujú. YouTube, voy a escribir en un blog, etcétera, y que no solamente sea contenido de entretenimiento que es útil, es necesario, sino también sea contenido de valor, de investigación. Y quizás no tiene que ser tan masivo como sería, voy a hacer un canal con 400,000 seguidores. Quizás elementos de la industria, 1,000 personas, las que sea necesario, pero sí, sí lo veo muy necesario, lo veo importante y creo que no se está haciendo lo suficiente en México. Y cuando surge bueno, lo que hemos platicado fuera del aire, de generar distintas publicaciones, directorios y sobre todo compartir el conocimiento de una manera que nos ayude a todos a entendernos mejor y a partir del mismo punto de origen. Porque algo que yo veo es que cada 5 o 10 años la industria mexicana, y no he tenido la oportunidad de colaborar con la sudamericana, por ejemplo, pero la mexicana se reinicia y vuelve a hacer lo mismo, el mismo sueño, la misma historia de vamos a ser dos personas que en un garage empezamos a hacer un juego de mesa, un videojuego, partido en que pues en lo que creemos o quizás yo trabajé en un estudio pequeño, me salgo, intento reutilizar ese conocimiento, pero todo lo que se logró, prácticamente la historia es así, genera un estudio, llega un pico a la primera, segunda, tercera producción, no es redituable, tengo que cerrar el estudio y esas personas abandonan la industria y se ponen a hacer otra cosa. Entonces, salen nuevos exponentes, empiezan desde abajo, crece. Creo que afortunadamente hemos tenido un ciclo, una continuidad, y hay estudios que tienen ya más de 10 años, hay unos que llevan por su tercera producción, y esa curva, en lugar de ser totalmente hacia abajo, como que empieza a subir, tiene su pequeña caída como, si quieres, el Bitcoin que sube y baja, y después va poco a poco, pero cada vez estamos en una mejor posición. Y ese, no sé si reciclar es la palabra correcta, pero reusar el conocimiento y generar nuevo conocimiento adaptado a las necesidades mexicanas es totalmente necesario. Yo lo veo cuando llegó en esta empresa que te platico con mi jefe europeo de Bélgica, con experiencia en N países, y llega a México e impone sus condiciones europeas, pues no funciona la cultura mexicana. No, definitivamente no, porque somos otra manera de trabajar. Claro, queremos ser más competitivos y queremos estar a altura mundial y tener una mentalidad, tanto en el equipo de trabajo, los líderes, los fundadores, queremos tener una mentalidad internacional, pero a veces no estamos ahí. Ya lo que mencionabas que me hace mucho, mucho sentido, al mismo tiempo un poco de ruido, es cierto, el poder adquisitivo de un europeo y de un mexicano es diferente. Le vas a pagar menos a un mexicano y eso a veces mucha gente lo considera injusto. Oye, ¿por qué le vas a pagar menos a un mexicano? Pues por su experiencia, por las condiciones del mercado, por los costos de vida, por mil, mil razones, y eso pues es un arma de doble filo y por eso lo quiero mencionar. De entrada, por ejemplo, mis clientes en Estados Unidos y socios en Estados Unidos me dicen, en México todo es muy fácil, la gente tiene mucha hambre y por lo tanto va a trabajar por 100 pesos al mes. No necesariamente, porque tienes que entrenar a la gente, tienes que dentro de todas las opciones encontrar el mejor talento, retenerlo, capacitarlo y llevárselo a su máximo potencial. Entonces, no critico tu comentario, lo quiero extender un poco más, porque si llega mucha gente conmigo y me dice, en México todo es muy económico. México no hay un solo México. Yo lo he vivido por lo menos en 9 regiones geográficas diferentes, los tres nortes, el centro, el Pacífico, el sur, Yucatán, etcétera. Y a lo que voy es, hay zonas muy, muy ricas en México que lo pudiéramos comparar. Ya ves que dicen que la zona Pacífico es como el Silicon Valley mexicano, con sus altas y bajas. Ahí tiene los mismos problemas que, por ejemplo, la zona de la Bahía, pero también tiene los mismos potenciales y gente muy talentosa. Resumo mi idea en, hay muchas cosas muy buenas pasando en México, incluso que no se conocen. Hay gente trabajando para estudios AAA haciendo componentes, si tú quieres, se están haciendo efectos de animación para grandes películas, a las mejores películas, el mejor software se está creando desde México, pero eso generalmente pasa muy desapercibido, no hace mucho ruido, y también están haciéndose cosas muy, muy, muy mediáticas. Los tres estudios más mediáticos de México están haciendo muchísimo ruido. Son juegos, pues, podemos poner muchos puntos de referencia. Quizás no vendieron tal cantidad, quizás están dentro de la escala del 0 al 10 de los rankings, están en un 7, les falta mucho por llegar al 8 9, pero ya están ahí, que es el primer paso. Y yo siempre lo considero así, o sea, ver de dónde partimos. No estamos ya en ceros, tenemos una industria que por lo menos ha tenido continuidad en los últimos 10 años. No estamos en el top, no somos la industria inglesa, estadounidense, canadiense, japonesa, no lo somos. Y nos duele el orgullo de, ay, ¿por qué eres tan pesimista y no eres nacionalista? Decir que México es lo máximo, porque todavía no estamos ahí. Pero sí tenemos el potencial para llegar a donde queremos. No podemos clonar la industria japonesa. Vamos a ser el Japón de los videojuegos. Yo creo que no va por ahí, pero sí podemos ser el México de los videojuegos.
la zona más destacada de Latinoamérica. Desafortunadamente, en mi opinión, Chile, Argentina, Colombia, dentro de sus problemas sociales y económicos, nos están dando la vuelta en entretenimiento. Están haciendo muchas cosas quizás por estar lejos de Estados Unidos, por lo que quieras y mandes. Entonces, de entrada, ¿qué queremos? Creo que es la gran pregunta, como investigadores, como productores, como lo que quieras, ¿qué queremos? Ser destacados, tener un estilo de vida cómodo, que es muy respetable, querer estar en el top de la competencia internacional. Y creo que ponernos de acuerdo en eso nos va a dar mucha claridad en pues, cuáles son los siguientes pasos. ¿Cómo ves? Sí, creo que la respuesta más sencilla es, no se puede todo al mismo tiempo y no se puede todo fácil y rápido. Entonces, eso es muy de de la parte de la idiosincrasia mexicana, ¿no? De queremos todo bueno, bonito, barato ya, pero que no me cueste y que sea de lo mejor del mundo y que nada más mueva un dedo y ya estuvo, porque si no, no lo quiero. Entonces, esa cultura la tenemos nosotros primero, nosotros los que estamos en la industria o en la academia, tenemos que ser los primeros en abandonarla y saber y tomar y afrontar la realidad que países como Inglaterra, como Japón, como Estados Unidos, como Canadá, ya lo aceptaron, ya tienen décadas, en muchos casos ya más de un siglo, que eso ya lo abandonaron. Porque si vemos históricamente, la cultura de la idiosincrasia que llamamos mexicana en realidad es muy humana, es muy del ser humano el querer las cosas fácil y el no querer sufrir, y el no querer sudar, el no querer romperse la espalda por lograr un sueño. Eso es muy del ser humano porque pues sufrir duele. Este, Sufrir es doloroso, trabajar es cansado, invertir tiempo y esfuerzo sin saber si te va bien o no es un riesgo, produce ansiedad, produce estrés, produce miedo. Pues es muy humano, es muy natural eso, que tengas esa respuesta psicológica, cognitiva a ese tipo de problemas. Pero cuando maduras y los enfrentas, te das cuenta aunque de 100 tú logres 3, es más 3 que 0. Y eventualmente vas a poder 5, eventualmente vas a poder 10, eventualmente vas a poder 15, y así te la vas a llevar. Ninguna industria en ninguna parte del mundo, aunque sean blancos, asiáticos, del color, del sabor que tú quieras, nadie empezó en el 100, absolutamente nadie. Nadie empezó con certeza absoluta, en donde todo fue un éxito siempre y en donde más todo ha sido una historia de puras nubes rosas. O sea, si tú ves, por ejemplo, la historia de Nintendo, Nintendo ha tenido 3 etapas muy marcadas en donde estuvo a punto de irse a la quiebra. Ha habido más de 3 ocasiones en la industria japonesa del videojuego en donde su jugador principal, que es Nintendo, pudo haber desaparecido. Entonces, y dices tú, bueno, pero ¿cómo? Si son el Nintendo legendario, ¿cómo se atrevieron ellos a arriesgarlo? Pues porque saben que es parte del proceso. Tan es así que tenemos historias como la de Sega, que subió y cayó, porque cometieron errores de los cuales ellos mismos han aprendido y ahorita son uno de los publishers mejor evaluados del mundo. Ni modo, pues es parte de la historia, tienes que hacerlo, tienes que aceptarlo. Si no, o sea, si no arriesgas, no tienes oportunidad de ganar. Si no trabajas, no vas a producir nada. Y si no te expones a sufrir, a trabajar, a cansarte y todo eso, pues nunca vas a lograr nada. Entonces, ese es uno, ¿no? De idiosincrasia, que las aceptemos y afrontemos. La segunda es de que, como tú lo dices, o sea, sí hay jugadores ya de tamaño medio en México, creo que eso es muy emocionante, el hecho de que haya ya estudios en México que ya estén comenzando a entrar al juego, a los trancazos a nivel global, y pueden ser los primeros de muchos. Tenemos que concentrarnos primero en tener, yo no digo, de la noche a la mañana vamos a tener un estudio AAA en México, pero sí podemos tener en 5 o 10 años muchos estudios de tamaño medio. Sí. Si nos ponemos como meta de industria el tener entre 15 y 20 estudios de tamaño medio, redituables, que vivan bien, que les vaya bien en México, lo podemos lograr. ¿Para qué? Para que en siguientes 15 a 20 años, ya cuando nosotros ya estemos 60, 50, 60, 70 años, pues ahora sí ya lleguen los que vayan a poder entrar al AAA. Y eso, de hecho, es lo mismo que pasó en todos los demás países del mundo. Lo que pasa es que siempre tiene que haber pioneros. O sea, así como salieron los pioneros europeos a descubrir el mundo, pues también tenemos que salir al mundo a enfrentarnos y a ser los primeros que sirvan de cimiento para los que siguen. Entonces, yo sé que es una idea que a lo mejor para muchos es de miedo, ¿no? El decir, ay, es que yo no quiero dedicarme toda mi vida para nada más llegar a un punto medio. Bueno, pero es que tu éxito va a ser ese, y si lo logras tú, el que sigue después detrás de ti va a poder empezar a partir donde tú empezaste y va a llegar más alto.
y eventualmente tu sueño va a llegar mucho más alto por la atracción misma que lleve todo el ecosistema en el que tú estás. Y eso es lo que no entendemos, de que como ecosistema, si le va mal a unos, te va a llegar eventualmente mal a ti también. ¿Por qué? Pues porque estás en el mismo lugar. O sea, puede estar uno en Chihuahua, otro en Querétaro, otro en Ciudad de México, otros en Tabasco, y pensar que no pasa nada. Pero sí, cuando hay inversiones, cuando hablan del inversión en México, hablan del país. No dicen, ah, no, es que en el pueblo fulanito de Tabasco les está yendo bien. No, dicen México. Claro. Entonces tienes que entender que como ecosistema nos juzgan y nos valoran a todos como tabula rasa, ¿no? Todos al ras. Ese es el punto de partida de todos. Entonces sí, tenemos que esforzarnos por entre todos llegar a un nivel intermedio para que eventualmente entre todos lleguemos a un nivel medio alto y eventualmente todos lleguemos a un nivel alto y tengamos ya un ecosistema grande en ese sentido. Sí, cierto. Si bien la tecnología nos ha permitido que ya no tengamos como barreras físicas, o sea, hay estudios que están físicamente ubicados en México, pero su mentalidad está en el extranjero. O sea, ellos cuando entras a sus oficinas sientes que estás en una embajada y todo ocurre en inglés y con jefes y con líderes en otros países, pero sí, o sea, físicamente estás en México, pertenecemos a México. ¿Qué tanto queramos? Bueno, hay que ponernos de acuerdo en eso, pero sí, sí estoy muy, muy de acuerdo contigo y mencionaste algo que me fascina mucho, que es el tema de la mentalidad. Yo como le digo, por ejemplo, a los equipos en los que he trabajado, gracias a la oportunidad que tuve de trabajar con extranjeros, ellos me decían, no importa la nacionalidad, no importa tu nada, color de piel, ninguna característica distintiva, cuando entramos en este espacio de trabajo, todos nos ponemos al mismo nivel top y todos ponemos lo mejor que tenemos. Obviamente nuestras individualidades nos dan beneficios y nos dan fortalezas y debilidades, pero todos estamos bajo lo mismo y vamos a enfrentarnos a ese reto más alto. Y ese tema de la mentalidad, nosotros intentamos como organización dárselo a los chicos que van entrando y pues darles toda la información que podemos, toda esa parte emocional, lógica, etcétera. Sin embargo, sí, sí lo veo como tú lo mencionas, ¿no? Queremos todo fácil, rápido. Queremos a la primera producción ganar muchísimo dinero y fue algo que a mí me pasó en el 2020, en este nuevo emprendimiento. Los inversionistas decían, vamos a juntar $30,000. Lo analizo más en el postmortem que hicimos del 2021 y juntamos 10,000. Bueno, 10,000, $11,000 para un estudio que acaba de empezar sería la vida y la muerte, sería todo. $10,000 es mucha cantidad de dinero, pero es relativo. Para un estudio independiente americano, pues es la nómina de un mes, por ejemplo. Entonces, creo que también eso que tú mencionaste, ¿no? No necesariamente nos va a gustar, o sea, es, hay fracasos, hay sufrimiento, hay que hacer 3 o 5 producciones para que a la quinta empecemos a estar un paso más cerca de donde queremos y esa parte frustrante es complicada. Yo sí sugiero que muchos de los que trabajan como líderes, eso me lo dio un mentor que ya falleció y le tengo mucho reconocimiento por eso, es entender lo que quieres, entender que esto es un proceso de mucho sufrimiento y que ese sufrimiento es parte del aprendizaje, como tú lo mencionaste, tanto personal, organizacional, regional, y no puedes solo, a veces se requiere el apoyo, pues puede ser de tu familia, de tus colegas, de un psicólogo especializado en empresarios, lo que quieras. Sí es necesario no estar solo, en mi opinión. Fue uno de los grandes aprendizajes de ver al cielo y decir, oye, no, no puedo solo, hay que colaborar, hay que aprender, hay que ser más humilde. Y también no querer estar en una etapa en la que no puedes estar. Soy futbolista del barrio y me frustro porque no estoy jugando al lado de Messi. Pues es un proceso transicional de muchas circunstancias. También a veces hay privilegios, a veces hay oportunidades, a veces hay tranzas y cosas que no es como muy cómodo platicarlas. Pero bueno, entiendes tu realidad y le das la mejor cara ante eso. Y lo resumo en la palabra mentalidad, ¿no? Queremos tener una mentalidad de clase mundial y ser humilde. Estoy en esta etapa, voy a hacer 3 juegos para allá. Mi mente está un poco más enfocada hacia eso. Me gustó mucho, mucho la idea que comentaste y que resume mucho de, queremos ser los mejores de México, es válido, está bien. Queremos ser los mejores de Latinoamérica, queremos ser los mejores del mundo. ¿Qué queremos? Y sobre todo yo lo hilo nuevamente, ¿por qué lo queremos? ¿Por qué quieres ser el mejor? No, pues por mi ambición y mi egocentrismo. Está bien, está chido, se vale, ¿no? Yo lo que he visto a lo largo de los 5 o 10 años últimos de mi vida profesional, pues es que estos objetivos van cambiando, te llega un hijo, te llega algún objetivo personal, una enfermedad, el 2020 cómo transformó
pues muchas prioridades de la mayoría de las personas y platicando, por ejemplo, con nuestros colegas es, oye, pues esto que pareció una muy buena idea en enero del 2020, quizás ya no lo es. Vamos a, como me gusta mucho una frase que usan mucho de, vas en el GPS, te pierdes un poquito, te desvías y pues recalculas hacia tu nuevo objetivo. Y eso me parece como muy, muy sano. Como industria, vamos a generalizarlo a nuestros colegas, ¿no? Tú como creativo, tú como líder de un estudio, tú como una persona con un sueño y una fuerte ambición, bueno, vamos a trabajar juntos, con mucho gusto te ayudamos, con mucho gusto tu organización pues apoya con ese tema de investigación, a acelerar el conocimiento del canal, pues a compartir esas experiencias que te van a ayudar a definir qué quieres y llegar un poco más rápido a él. Yo lo que he aprendido, y cierro mi idea con esto, es que a veces queremos acelerar tanto, yo era así, de acelerar tanto el conocimiento a mis chicos de universidad que acaban de entrar, oye, es que quiero que a la primera tengas un gran conocimiento y no te tropieces y no fracases, y obviamente estaba equivocado. Tenemos que fracasarnos, tenemos que interiorizar el aprendizaje por medio de las altas y las bajas, y juntos como región, y es duro lo que mencionaste, en 50 años vamos a tener industria triple A. Changos, ¿qué hago? ¿Me voy a la industria triple A del extranjero? Que fue algo que a mí me pasó. Yo tenía esa disyuntiva. ¿Me voy al top en el extranjero, como el futbolista que quiere irse a Europa, o se queda en México? ¿Qué hacen? Las dos tienen altas y bajas. Y finalmente, pues decidí quedarme en México y hacer lo mejor posible desde acá, con sus altas y bajas, con sus limitaciones, pero finalmente conecta más con mi interior, no con mi familia. Bueno, ya hablé mucho yo. En tu vida, si me permite hacerte la pregunta personal, ¿por qué estar en Colima? ¿Por qué estar en México generando conocimiento desde aquí y colaborar con esta industria mexicana? Pues, híjole, son varios puntos, ¿no? Pero empezando por lo que mencionabas, y también creo que se me pasó de la vez pasada, es de que tenemos la idea de que las industrias grandes son todos gringos güeros en Estados Unidos, en una región de Nueva Inglaterra por Boston. Y no, o sea, en realidad las empresas grandes, entre más grandes son, tienen equipos en todas partes del mundo. Tienen a sus, puede ser que tengan sus call center en Tailandia, tengan a desarrolladores en la India, en Filipinas, en Israel, tengan a diseñadores en Italia, en México, en Chile, tengan a gente de comunicación en el sur de Estados Unidos y en no sé, en alguna parte de Europa, y no entendemos eso, ¿no? De que son esfuerzos de diferentes partes y que la parte geográfica ya no es tan importante. Y volviendo a lo que tú mencionabas de decirle, bueno, sí, pues, ¿por qué invertirle a México? ¿Por qué quedarse en México y no irse a donde ya está la AAA? Pues por lo mismo, ¿no? O sea, de que este, no te sorprendas si tú eres porque tú puedes ser, como tú dices, el mejor futbolista de tu colonia, pero eso no significa que vas a ser el mejor futbolista del mundo. Tú puedes ganarle a tus 10 amigos de la colonia y ser el mejor entre ellos, pero no significa que vas a ser el mejor entre millones de personas a nivel mundial. ¿Y por qué es que países como Argentina se pueden dar el lujo de tener a futbolistas, en este caso, a primer nivel? Bueno, pues porque ellos le han invertido a su fútbol. Le han invertido tiempo, dinero y esfuerzo, y hay futbolistas que se quedan en Argentina nada más porque saben que quedándose ahí pueden ser los mejores, y tras años y décadas de esfuerzo es que al menos en el fútbol argentino y de Brasil es tan importante a nivel mundial, porque es importante adentro y por eso tienen calidad de exportación. Pues eso debe pasar en México también. Si tú quieres tener industrias importantes, o sea, empresas importantes en México, pues tienen que estar en México primero y ser buenas e importantes aquí, para que eventualmente esté a un nivel competitivo que se vayan a competir en el extranjero. Y es que eso es una de las realidades que tú te das cuenta cuando sales. Eh, Tú puedes ser bueno, pero no necesariamente es el mejor. Y muchas veces las razones por las cuales contratan a una persona versus otra, a lo mejor no son con base en habilidades que tú sí tienes. Tú no sabes qué es lo que una empresa necesita o quiera de un perfil o de una persona, ¿no? Entonces, eh, pues sí tienes que estar consciente de eso. Entonces, ¿por qué al menos yo me quedo aquí en Colima? ¿Por qué estoy aquí en Colima? Pues por el simple y sencillo hecho de que yo sí quisiera, yo prefiero ser líder de un estudio aquí en México, en el cual esté aquí yo en mi región, apoyando a mi región, a gente de mi región, dándole de vuelta, devolviéndole a lo que yo he recibido pues de la región y demás, que estar en un estudio extranjero siendo uno de cientos, donde a lo mejor sí mi salario ahí sería mejor que el que pueda tener acá, pero pues mi calidad de vida no va a ser comparable.
O sea, realmente hay que ser honestos y decirle, bueno, yo no puedo, yo sí quisiera ser el siguiente Shigeru Miyamoto, pero no voy a ser el siguiente Shigeru Miyamoto en Japón, porque ya hubo un Shigeru Miyamoto y adelante de mí hay miles de japoneses que tienen o saben más que yo, y pues en su país ellos le van a dar preferencia a los de su país. Entonces, pues, no, el nacionalismo no es un invento mexicano y no es exclusivo de México. Entonces, yo sí creo que sí podemos llegar a tener el Nintendo mexicano, el Shigeru Miyamoto mexicano, el PlayStation de México y demás, pero pues ¿dónde tiene que empezar? No, y mencionas, me da mucha emoción porque mencionas cosas que me pasaron a mí también. ¿Por qué en México quizás en Estados Unidos un mexicano no destaca? Tengo amigos que se fueron a Alemania y pues son extranjeros en su tierra, ¿no? Dicen, nadie es profeta en su tierra, ellos son un extranjero en otro país y tienes mucha razón en eso y es doloroso, porque están como esas dos extremos, ¿no? Destaco lo más que puedo en mi país, que tengo ese beneficio de la nacionalidad y lo que queramos, o sufro más en otro lado. Por ejemplo, me tocó a mí de Chihuahua irme a Guadalajara y me sentía foráneo dentro de una ciudad de la cual pues, no era mía y tenía que introducirme en ese estilo de vida de forma muy diferente que hasta pues, afectó mi salud, por ejemplo, ¿no? Y no lo platico para, téngale lástima a esta persona, ¿no? Es un proceso real. Hacer algo trascendente, hacer algo que vaya más allá del estándar de la media. Y tú lo mencionaste, implica dolor, implica transformarte internamente y pues finalmente em, implica también, pues todo eso. Vamos a tomar una pequeña pausa y ahorita volvemos. Y volvemos después de otra pausa para revisar unas cosas por acá del clima y del ambiente. Y pues la conversación está buenísima. Pero ¿qué te parece si vamos como cerrándola? Y si la gente nos dice, oye, está muy padre que vengan nuevamente, pues hacemos otra transmisión. Y hay muchísimos temas por hablar. Me da mucho gusto que tenemos como muchas coincidencias en lo que hemos aprendido y distintas experiencias que nos ha tocado como interiorizar y pues hoy estar aquí desde México generando conocimiento, generando juegos, que creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, para cerrar, si quieres, compárteme así como tus conclusiones y cómo pinta el cierre de este 2021, lo que se ve, y más o menos qué planes tienen ustedes para el próximo año. ¿Qué se ve que pudiéramos estar haciendo el próximo año? Híjole, bueno, pues creo que la temporada esta de pandemia ha sido de mucho aprendizaje y también pues de oportunidad de ver y de hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros en Ludolab, lo que pinta pues es este trabajo para poder sacar, publicar títulos. Estamos consiguiendo pues financiamiento de diferentes partes y pues nos dedicaríamos pues a trabajar, ¿no? Y pues esperemos pues que todo esto que hemos hablado pues también se vuelva una realidad, ¿no? Creo que eh, no hay esfuerzo que se haga que se vea, digamos, sin ningún fruto, quizás no sea lo que esperamos, pero eventualmente si llegas, como tú habías mencionado, ¿no? De que a lo mejor no tu primer título, pero sea tercero o cuarto, ya es cuando logras lo que estabas esperando, ¿no? Pero bueno, seguiremos haciendo todo con pasión para pues llegar a la meta y eventualmente pues poder estar en una buena posición. Perfectísimo. Por favor, compártenos tus redes sociales. Vean los contenidos que están generando, están buenísimos. Han estado entrevistando a miembros muy destacados de industria, de comunidad. Por ahí también participamos en un episodio. Por favor, revísenlo. Tienen cosas muy interesantes. Y pues, por favor, compártenos ahí todo tu material. Y no lo dejemos nada más en que sea un consumo de contenido. Qué padre esta entrevista, esta plática, ya no va a ser nada. No, compartamos, generemos nuevo material, nuevo conocimiento y sigamos creciendo esto. Claro que sí, estamos como Ludolab, Ludolab MX en redes sociales. Nuestra página es ludolab.org y pues sí, como mencionas, también tenemos diferente contenido, no solamente pues sobre lo que estamos, los títulos que estamos trabajando, sino también contenido mediático relacionado a la industria de videojuegos y a las industrias creativas en general. Pues ya saben, sigan a todo ese equipazo, están haciendo cosas muy chidas y lo que falta por venir nos va a sorprender muchísimo. Y como decían, oye, 2020, sorpréndeme. Yo creo que este 2021 nos va a sorprender, pero para bien, muchas cosas, por lo menos por acá, han estado en ascenso, han estado mejorando. Ese es mi deseo para todos los miembros de esta comunidad, que sigamos haciendo cada vez cosas más interesantes, nuevos retos, nuevas emociones
y pues nos seguiremos viendo a lo largo de este año con nuevo contenido. Recuerden también seguirnos en todos los contenidos, texto, audio, video, y hay un montón de cosas por compartir. Sigan compartiendo y pues nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Estamos en contacto.